programa dura aproximadamente unos 20 minutos. Si Sí, vemos sí, que sí. se extiende y es necesario seguir, yo les indico, Sí, sí, hacemos una pausa. porque, ¿verdad? Para que Ahí lo armamos. Ok. Eso lo quiero mandar a unas páginas que hay en Punta Arenas. Ok, vamos en 3, 2, 1, grabando. El Ibar Gerardo Durán. Vamos, otra vez. 1, 2, Lima Gerardo Carvajal Durán. 1, 2. Venido de la Luisa de Sarchí, el Ibar Gerardo Carvajal Durán, que es el nuevo obispo de Punta Arenas, y si la memoria no me traiciona, es el segundo obispo de la provincia de Alajuela existente, porque el primero es el de Limón, que nació en Tacares. Y el de Naranjo, Monseñor Juan Miguel, que Ah. está en Pérez de León. El que está en Pérez Celón. Ya Alajuela ha dado 3. Paradójicamente, la diócesis de Alajuela nunca ha tenido un obispo nacido en Alajuela, en la provincia de Alajuela. Han sido muchos heredianos, Sí, estuvo incluso Monseñor Sanabria, anduvo por aquí, claro, claro. españoles de mucha grata. Y pues primero que todo, Monseñor, felicitarlo por esta designación y pues desearle más que suerte, la bendición de Dios. Muchas gracias, Eric, por la invitación a este programa y también gracias a usted por su cercanía, por sus buenos deseos y también por permitir poder llegar a tantas personas a través de este programa que creo que va a ayudar a informar sobre ciertas cosas y también nos permite de manera especial poder entrar como en la intimidad de las casas. ¿Por qué? Porque cuando una persona abre su teléfono, su computadora, incluso su mismo radio, todo lo que ahí pasa es abrir mi casa para que entren a mi casa. Y por eso yo quiero agradecerte la oportunidad de poder llegar a tantas personas, poder saludar a tantas personas y agradecer a tantas personas también el espacio y el tiempo que van a dedicar pues a escuchar. Ok, empecemos por lo que la gente no sabe o no se pregunta, porque todo el mundo sabe que Monseñor Elimar ya es nuevo, o será consagrado nuevo obispo de la diócesis de Punta Arenas, una de las 7 que tiene Costa Rica. ¿Cómo empieza esto? O sea, a usted le piden papeles, a usted le dicen, mira, mandame una carta aquí, mandame tus títulos, ¿cómo va el asunto? ¿O usted es el último en darse cuenta? Bueno, primero explicarle a la audiencia, a todas estas personas, que pues para la elección de un obispo, primero el último que se entera es la persona, ¿verdad? Entonces, o sea, usted. Sí, es todo un proceso donde los obispos eligen una terna de todos los sacerdotes que tiene Costa Rica. Los obispos proponen al nuncio y al papa 3 sacerdotes. Esos 3 sacerdotes, al nuncio como embajador, le corresponde hacer la investigación. Entonces empiezan a enviar cartas. La persona que recibe esa carta no puede decir absolutamente nada. Verá lo que llamamos secreto pontificio. ¿Y qué tipo de personas son? ¿Vecinos? No, son sacerdotes, todos los obispos se les pregunta, y laicos, personas, ¿verdad?, que han trabajado o que conocen al candidato. Pero sí va el nombre suyo ahí claro en la que carta. Sí, porque le van a preguntar sobre esa persona. Y bajo pena de excomunión no puede decir absolutamente nada. Exactamente, no puede decir absolutamente nada. Muy bien. Ahora, ¿tiene usted alguna idea cuánto dura este proceso? Bueno, según tengo entendido, en este proceso, por lo que escucho de algunos, fue la segunda terna, ¿verdad? Pareciera ser, ¿verdad? Son puros chismes, ¿verdad? Porque esto jamás el nuncio lo va, porque es el único oficial, ¿verdad? Entonces podemos decir que de todo lo que se investigó, ¿verdad? Bueno, se llevó todo un proceso. Y, ¿cuál era la pregunta? Ya se me olvidó. En esto, ¿cuánto dura el proceso? Claro, es un proceso lento. Recuerde que a Monseñor Oscar, él renunció cuando cumplió los 75 años. ¿Cuánto tardó para que eligieran a sucesor? 1 año y medio. ¿Verdad? Entonces el proceso no es tan corto, lleva su tiempo y el nuncio investiga todo. Ok.
¿Quién lo llama a usted? ¿Le mandan una carta, le mandan un email, le mandan a decir, vea, que quedó de obispo? Porque hubo un tema interesantísimo en la historia de la iglesia que a mí me fascina, que hubo un obispo que se llamó Ambrosio y hubo un pleito en una iglesia que habían sillazos y habían patadas y todo, y Ambrosio llegó a ver qué era el asunto del pleito y alguien se cayó y dijo, Ambrosio obispo. Y dijo todo el mundo, sí, y quedó de obispo. Y eso es verdad, porque Sí. eso es histórico y eso es verdad. Ajá. Ok, ¿quién le dice a usted? El nuncio. Lo llama. Sí, el nuncio llama y lo cita a uno. Bueno, en el caso mío, me citó a su oficina, a su casa, En Romoser. en Romoser, a la nunciatura. Pero ya le había dicho que usted era el obispo. No, nada. Ah. Las palabras de él fueron estas. Yo recibí la llamada el 13 de junio a las 10:45. Esa hora no se me va a olvidar nunca. Sí, claro. Cuando él me llama, me dice el nombre y yo inmediatamente identifico la voz del nuncio, Sí. ¿verdad? Le digo, monseñor, ya lo saludo. Me dice, Ahorita que es italiano. no, él es inglés, Ah, ok. es de Gibraltar. Bien. Entonces me indica, necesito hacerte una pregunta pastoral. ¿Puedes venir por la tarde a la anunciatura? Era un sábado. Y yo le digo, sí, monseñor, ahí estaré. Y ya cuando uno llega, ya lo recibe, que le dan a uno un café, ¿verdad? Y mientras está en la plática, él simplemente dice, te voy a decir por qué estás aquí. El Santo Padre te ha nombrado obispo de Punta Arenas. De una vez lo dicen, no te preguntas si estás de acuerdo o no, lo dicen y ya. Pero alguien puede decir que no. Claro que sí, no es que anulan la libertad de la persona. Por supuesto que uno, en el momento, empieza uno a decir los no naturales, ¿verdad? Como primera frase que yo le decía a él, algunas cosas que compartía con él. Primero, monseñor, yo no me creo digno para algo así. Y entonces se vuelve él y dice, recuerde que cuando Dios manda, Dios primero da la gracia y después te llama. Es decir, si Él llama por medio de la iglesia, es porque ya te ha dado la gracia. El otro no, yo salía la semana siguiente para Madrid, iba a un retiro de sacerdotes en Bosnia, en Medjugorje, y Jim me dice, no puedes salir, Ah, ok. tienes que posponer el viaje para otro momento. Puta, me hubieran andado a mí. Sí. Qué falta de confianza. Sí. ¿Verdad? Entonces ya todo eso se pierde. Bueno, lo único que no se pierde es el boleto a España, porque eso simplemente uno lo puede, probablemente pasar para otro. Ok. Pero entonces todo eso tuve que ir Poder acomodando. donarlo a nosotros. Sí, claro. Entonces estaba acomodando todo esto y también el tema del susto que uno se lleva en ese momento y pues como él le digo yo, y entonces ¿qué respondo? Porque a todo lo que yo le decía, él tenía una respuesta. Sí. Entonces me dice, mira, yo no te puedo decir qué responder, tienes que escuchar tu corazón. Ok. Solamente te digo que al Papa no se le puede decir que no. Híjole, qué duro. ¿Verdad? Y más que el Papa yo decía, A la adiós, iglesia. adiós, porque por encima de la iglesia está el Señor. Sí. Al Señor no se le puede decir que no. Y motivado en eso fue que di mi respuesta afirmativa. ¿Por qué? Porque yo nunca he buscado esto, nunca he hecho nada, ni tampoco en clase decíamos, señor Vitorino, ¿verdad? Eras una persona muy callada, no eras el primero de la clase, pero eras una persona muy receptiva. Es decir, nunca. Y que llegara a que la iglesia me pida este servicio, para mí esto yo siempre lo interpreto como voluntad de Dios. Y usted fue solo a esa reunión. Claro, yo no podía decirle a nadie. Pero me imagino entonces que fue un regreso muy peligroso al manejar porque la mente te da No, mil vueltas. tampoco así. No. Tampoco es una impresión así como que uno pierde la capacidad. Sí. No. Ciertamente en el momento de la impresión yo lloré. Ok. Porque fue una impresión. Sí, claro, de ahí, obvio. Y eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque fue un momento de liberación. De descarga. De descarga. De catarsis. De catarsis. Y después de ahí, ¿cómo se llama? Yo recuerdo que yo salí de ahí tranquilo. Me vine, incluso celebré misa aquí en San Martín. Tenía misa a las 6 ese sábado. Sí. Solo Dios sabe cómo estaba yo en ese momento, ¿verdad? Sí. Y la fuerza que tuve que hacerme para no dar la pinta, decimos nosotros, y el domingo celebrar la misa normal, ¿verdad? Pero fue muy fuerte. ¿Y cuánto le prohíben a usted decirle a nadie? Una semana.
Tú no puedes ir a nadie, A nadie, Ni a- excepto ni las al personas. perro la casa. No, bueno, eso lo hizo Monseñor Bolaños. Sí. ¿verdad? Don Enrique. Sí, Enrique Bolaños. Él cuenta que cuando le hicieron obispo, estaba el perro en la casa, lo abrazó y le dice, mira, tú no puedes hablar, me han hecho obispo, porque él tenía que contárselo a alguien. Sí. Y una semana, y entonces, ya Monseñor Fernández, que todavía es obispo, será pronto obispo emérito. Sí, en ese momento es Ya, administrador. él es él ya no es obispo. No, sigue el obispo, o sea, él no pierde digámosle, su Su dignidad de sí. obispo, nada más que ahora es administrador, hasta que tome posesión, que eso sería hasta el 9. La posesión no se toma el día de la ordenación, porque no es en la catedral. Yo Si sé. fuera en la catedral, ese mismo día se toma Automáticamente. posesión. Sí, pero no, ahí es el domingo. Ok. Y a partir de ahí, ya podemos decir. Ahora vamos a la parte ya del trabajo en la siega, en el campo. Una provincia con mucha pobreza, Sí, una provincia con mucha desigualdad, una provincia muy dispersa, aunque recordemos que la estructura jurídica de la iglesia no es la misma que la estructura política del exacto, país. exacto. Para darle rápidamente a la gente un ejemplo, la diócesis de Alajuela, o sea, por ejemplo, Santa Bárbara, Belén y Flores son de Heredia, pero pertenecen a la diócesis de Alajuela. Así es. Y ya toda esa parte, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, Río Cuarto, eso pertenece a Ciudad Quesada, o sea, no es así. Entonces, hay partes de Punta Arenas, como allá, como Villaneili, como... Llega hasta Quepos, me dijo usted. Así es, la diócesis llega hasta Quepos. Ok. ¿Cuán preparado se siente usted para enfrentar retos sociales en una provincia tan difícil? Si bien es cierto, el país está muy dividido, muy convulsionado, pero hay zonas, primeras costeras. Claro. Ante la pregunta que si yo me siento preparado, yo creo que esto hay que verlo desde otra óptica. ¿Por qué? Porque es un trabajo que no se puede hacer solo. Si usted me pregunta, ¿usted puede trabajar con otras instituciones? Sí. Y de hecho, ya lo he hecho. Esto es lo que llamamos nosotros trabajo de red. Okay. Involucra a todas las instituciones. La iglesia no le corresponde ni tiene la solución a todo, pero sí está llamada a acompañar y a caminar junto a las personas, donde se lo permitan, ¿verdad? Porque en esto hay que ser claro que hay realidades donde ahí no entra nadie, ¿verdad? Pero sabemos que la oración entra donde el ser humano no puede entrar, que es en el corazón de las personas. Y mientras hayan personas necesitadas de Dios, la iglesia tiene mucho que hacer. Entonces, desde allí podemos decir que en la realidad de la diócesis es una realidad muy dispersa, es cierto, lo has dicho muy bien, pero también es una realidad donde hay tesoros. Recordemos qué es lo que une a toda la diócesis, al ser humano. Donde quiera que uno vaya, hay seres humanos. Y los seres humanos siempre tenemos las mismas necesidades, ¿verdad? Y básicas. Entonces, desde allí, la parte de la espiritualidad siempre es una necesidad. Y la iglesia tiene que aportar, tiene que aportar. Ahora bien, ¿cuál es el mayor reto acá? Luchar contra la indiferencia, luchar contra el miedo, porque hay mucho miedo, luchar contra la desconfianza. ¿Por qué? Porque es una provincia donde por mucho tiempo le han prometido cosas y siempre la han engañado. Es cierto. La han utilizado. Entonces, desde allí, ¿cómo lograr más bien recuperar esto? La iglesia siempre nos ha dado un consejo. Para poder quitar el miedo, la fe. Para poder quitar la indiferencia, la esperanza. Y para poder quitar la desconfianza, la caridad. Porque donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Ciertamente, es una provincia que durante mucho tiempo ha trabajado prácticamente sola. Eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ellos se acostumbran a organizarse solos. Pero la desventaja es que cuando llega un orden a algo, ¿verdad? Ya la persona acostumbrada a ser su propio dueño, su propio jefe, llegan y le dicen, esto no se hace así, se hace de tal manera, es donde empieza automáticamente la resistencia. ¿Por qué? Porque en estas provincias, ¿verdad? Hablamos de costeros, hay una realidad muy clara. Hay pobres. Sí. ¿Verdad? Entonces no podemos decir que hay simplemente hasta la pobreza extrema.
Y en esto hay un elemento muy importante. Si nosotros queremos ver la pobreza extrema, yo puedo decir que no solamente la podemos ver en ciertos barrios, las familias de pescadores son un grupo muy vulnerable Claro. y también lamentablemente a veces hasta muy manipulable y también le han mentido muchísimo. Y es que eso, la pobreza extrema in extremis, deriva en prostitución, en tráfico de drogas, en uso de menores para actos delictivos, Para todo eso. para todo, absolutamente todo eso. Exacto. Un obispo trabaja en equipo Sí. y de lo que yo entiendo, tiene como un secretario particular o ¿cómo lo llaman? ¿Un vicario? No, O dos hombres de confianza que son los que le ayudan en eso. ¿Usted En, ya los esto, tiene? en el área pastoral, no, todavía no los tengo. Es el vicario general, ¿verdad? La parte administrativa, y está el vicario general para la pastoral. Son, digamos, las dos manos del obispo. En este momento hay dos, o sea, siguen, de hecho, siguen trabajando. ¿Por qué? Porque en el momento en que se queda en administración, en el momento que uno toma posesión de la diócesis, uno firma un pequeño decreto donde todo queda igual, mientras yo voy conociendo. ¿Verdad? En ese momento sí hay dos sacerdotes que realizan ese trabajo, sí los hay. Pero también tenemos que ir evaluando y también viendo cómo están ellos, cómo se sienten ellos, y también de acuerdo a lo que se va planteando, los retos que tiene la diócesis, ir visualizando si pueden continuar o si es necesario un relevo. Ya eso, para eso tiene su tiempo. Pero usted tiene toda la potestad, por ejemplo, la necesidad primero y la potestad después, de estudiar cuál ha sido el trabajo que ha hecho Monseñor Oscar Fernández Claro. durante todo su lapso Claro. como obispo. Sí, sí. Y usted tiene la potestad de decir, bueno, esto no sirve o esto no está adecuado a la realidad y hay que cambiarlo. Eso usted lo puede hacer. Digámosle, ¿el obispo tiene la potestad? Sí, pero eso también depende cómo se haga, hiere mucho. ¿Por qué? Porque lo ideal es primero conozca. Ok. Hay un método. Primero escuche. Después se comprende lo que se escucha. Y hasta después de todo esto se propone. Entonces, ciertamente sería un irrespeto de mi parte llegar y decir, esto no funciona, quito esto ya. No. Hay que hacerlo juntos. O sea, aquí el tema es, si yo quiero estar solo, puedo ejercer la autoridad solo, pero eso no le hace bien ni a mí, ni a la diócesis, ni a la iglesia. Yo creo que es muy importante entender que se habla mucho de sinodalidad y pareciera ser que es como un tema muy trillado, pero la sinodalidad es aprender a trabajar en comunión, juntos, cada uno con su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eso es lo que vamos a ir trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es muy grande. Si la realidad de la diócesis es dispersa y la iglesia está dispersa, ¿qué vamos a aportar nosotros? Nada, más bien damos lástima. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la iglesia tiene un principio de unidad que se llama Jesucristo. Y a partir de ahí, lo demás se tiene que ir proponiendo de acuerdo a la realidad. No es mucha la gente con la que se cuenta tampoco. Los recursos... ¿Cuántos sacerdotes tiene la diócesis? 38. 38. ¿Y cuántas parroquias? 18. Da como para 2,5 por... Sí, pero hay parroquias en las que está solo un sacerdote, porque hay 3 parroquias que hay religiosos. Entonces recordemos que esas 3 parroquias, los religiosos viven en comunidad, 2 o 3. Entonces se cuentan, pero a la hora de la repartición no se cuentan. Claro, claro. Hay un problema severo. Leí un discurso o escuché un discurso de no sé si de despedida o de Monseñor Fernández, Muy bien, sí. atacando muy duro al gobierno. No, hay que tener cuidado con eso. Monseñor lo que hizo, eso, digamos, eso se le llama el último mensaje que él lo dio el día de, ¿cómo se llama? De la Virgen del Carmen. No, digamos la Virgen del Mar. Del Mar. Ciertamente del mar. fue unos días antes de la celebración litúrgica. ¿Qué hizo el obispo? El obispo, como pastor, hace un recuento de lo que él ha visto durante todos esos años y sobre todo tiene que ser muy solidario con los más vulnerables. ¿Qué es lo que hizo Monseñor ahí? Poner en evidencia que ciertamente desde las políticas
públicas, no de este gobierno, Ok. de la mayoría de todos los gobiernos, esa población prácticamente ha quedado, verás, se les busca nada más para que voten. Ujú. Que de paso, si uno analiza, la provincia de Punta Arenas es una provincia donde menos vota la gente. ¿Por qué? Porque la decepción es tan grande Sí. que dice, ¿para qué? Entonces, ¿quiénes eligen los representantes de las municipalidades? Un grupo muy reducido. Un 25 a 30%. Por eso, muy reducido. Entonces, desde allí, ¿es por qué? Por esto que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque se habla, se dice y simplemente no se le da importancia ni seguimiento. Hay que recordar algo. La provincia de Punta Arenas poco a poco ha recibido inversión, sí. Si uno analiza, el hospital es una inversión muy buena. Ahora que se va a trabajar en el puerto de Caldera, Lo de bien, Caldera. perfecto. Pero recordemos que para que haya un crecimiento tiene que ser una propuesta integral. Incluso... Y sostenible. Exacto. Algunas personas han propuesto el tema de trabajar mucho el tema de los hoteles, que haya más inversión, que viene el tema de los, ¿cómo se llama?, de los barcos, de los cruceros, todo eso, pero eso sí beneficia a una parte. Pero el que no sabe inglés no puede participar. Sí. El que tiene, ¿cómo se llama?, no tiene los medios para llegar ahí a trabajar, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no solamente es ofrecer esto, sino que también hay que seguir insistiendo en educación, ¿verdad? Educación en todos los sentidos. La universidad, ¿por qué? Porque el porteño sale a estudiar y no regresa. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Dos últimas preguntas. Sí. Uno, lo ordenan el 6 de agosto 6 de agosto. y usted toma posesión El 9. el 9. Sí. Una vez pasado el 9, usted hará una gira pastoral por toda la diócesis para que lo conozcan, para que Sí. lo vean, para hablar, para ver de cerca cómo Sí. es Jacob, bueno, lo conoce con otros ojos, pero ver la realidad pastoral de Jacob, de qué pues, lo va a Sí. hacer. Sí, digámosle, lo primero que se va a hacer es visitar a cada sacerdote Ok. en su parroquia. Verá, la costumbre que a veces tienen es, vengan y hablen con el obispo. No, yo los primeros meses yo voy donde ellos. Y después de ahí, ¿por qué? Porque tengo hasta diciembre para poder conocer y después ir haciendo los cambios que sean pertinentes para el próximo año. Ok. Segunda pregunta. Ujú. Cuando uno habla de un tema tan, no sé cómo tipificarlo, pero es el ecumenismo. Sí, Ok. La iglesia, los que somos hijos de la iglesia, los que nos preciamos hijos de la iglesia, los que tratamos de vivir de acuerdo a los preceptos de la iglesia, sabemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Que Cristo fundó su iglesia sobre Pedro y que no hay ninguna institución que haya pasado 2000 años con toda su ruptura en el 1054 y luego lo de Lutero y todas estas cuestiones, todo eso, que por eso fue que en el Calvario, pese a lo contrario utilizado por el flagelo romano, le quebraban las piernas y el cuerpo al crucificado para que se muriera más rápido y el cuerpo de Cristo queda intacto, como una señal de que la iglesia, que es su cuerpo, no puede romperse porque es el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Entonces, ¿cómo se trabaja con grupos, por ejemplo, sectarios, sectarios que odian a la iglesia porque la odian, grupos donde usted tiene que recibir a la gente, pero no le puede decir no? O sea, pongamos grupos específicos que yo te puedo recibir, pero las prácticas que usted hace aquí dentro del templo, eso no se hace. ¿Dónde está el equilibrio? En esto hay que tener claro dos cosas. Primero, ecumenismo puro solamente con las iglesias históricas. ¿Verdad? ¿Cuáles son las iglesias históricas? Anglicanos, luteranos, ¿verdad? Ortodoxos. Son iglesias históricas. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, que han pertenecido siempre a la iglesia y que se han sido separados. Cuando usted me habla de todo este montón de grupos
¿verdad? Que no tienen primero ni una organización básica. Nada. Cada uno hace su iglesia en la esquina o incluso en la calle o en su casa. Entonces, a partir de ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el ecumenismo nace de una experiencia de trabajar juntos por el ser humano. A partir de ahí el ecumenismo tiene sentido. De lo contrario, se vuelve una guerra, ¿cómo decirlo?, de lucha de poder. Y se convierte en un proselitismo. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién conquista más personas? Al final no son personas conquistadas para Cristo. Al final son personas conquistadas para el grupo, para esa iglesia. No son para Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí por fuera hay una idea que se llama mercaderos de la fe. Mercaderes de la fe. Exactamente. Sí. Entonces, a la iglesia católica se le han dicho es que ellos lucran con la fe. Ujú. A las iglesias también, a todos lucran con la fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha entendido la fe por todos los abusos y por todas las cosas que han pasado como un medio no para ayudar al crecimiento del ser humano, sino para utilizarlo y para amedrentarlo y, ¿por qué no decirlo?, para que no piense. Y no es así. Por eso ahí no se puede aplicar el ecumenismo. No puede haber ecumenismo donde hay un interés económico y no hay un interés donde es la persona. Que hay un documento específico del Vaticano II que habla sobre ecumenismo. ¿Sí? Que habla de ecumenismo. O sea, entonces, ya para en el lapso final, cualquier estructura de intento de ecumenismo tiene que ser encabezada y presidida por la Iglesia Católica No. para que haya orden o no. No, hay que entender esto. Juan Pablo II nos enseñó cómo se trabaja el ecumenismo. Si nosotros miramos las jornadas de oración por la paz, ¿Ok? ciertamente el Papa proponía un lugar, una fecha, Asís, por un ejemplo. acontecimiento exacto. Él propone, él no es el que dirige la oración. Todos aportan. Eso es distinto. Recordemos que la religión es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces hay que entender esto. ¿Por qué? Porque desde esa concepción, todo lo que pueda proponer desde las diferentes denominaciones religiosas, si es para trabajar por la paz, si es para trabajar por el bien común, si es trabajar por la ecología, si es trabajar, ¿verdad?, por La mejores promoción condiciones, humana. promoción humana, sepan que en ese aspecto la iglesia tiene que estar. Ella no puede estar fuera. ¿Por qué? Porque esos son temas que involucran a todos. Agradecemos mucho a Monseñor Elímar, próximo obispo de Punta Arenas, de la diócesis de Punta Arenas, este lapso que nos ha dado, y pues desde ya el compromiso de nuestras oraciones, de qué es lo que le podemos dar y qué es lo más importante que le podemos dar. Nuestro compromiso ante el sagrario y ante el Señor, para que haya mucho fruto y fruto en abundancia, y pues no desearle suerte, sino mucha bendición. Muchas gracias, Eric. También gracias a las personas que han sacado el ratito para escuchar esta entrevista. Usted bien lo ha dicho, como católicos tenemos una forma de apoyar, que es a través de la oración, pero como creyentes todos podemos hacer oración. Indistintamente de la religión que profesemos, la oración forma parte de la realidad humana. Y por tanto, yo les invito y les pido ese favor, indistintamente si usted es católico o no es católico, vamos a trabajar por el bien de las personas. Aquí eso no es una cuestión de religión, es una cuestión de humanidad. Y a partir de ahí, la iglesia siempre ha tenido mucho que decir y siempre ha trabajado mucho. Empezando, podemos decir de esta manera, ¿quiénes fueron los primeros impulsores de la educación? Los primeros impulsores de la salud, los primeros impulsores de las bibliotecas, de las universidades. Y podríamos decir que hasta los pioneros en política, aunque los griegos ya tenían su organización. El cristianismo. Claro. El cristianismo tiene mucho que ha aportado mucho a la historia de la humanidad y sigue aportando. Por tanto, no podemos anular esta realidad. Y gracias a todos. Gracias a todos.